para la primera empresa de manufactura certificada aquí en Baja California. Ha sido acreedor del Premio de la Eficiencia Energética en el mismo estado. Y como podrán ver durante el webinar, tiene bastante experiencia en auditorías de certificación ISO 50001. Les quiero informar sobre el formato que se llevará a cabo. El formato primero será como una charla entre amigos y posterior que durará como 40 minutos. Y posteriormente vamos a pasar a una sesión de preguntas y respuestas. Les agradeceremos que envíen sus preguntas por el chat para irlas clasificando y al final daremos respuesta a algunas de ellas. Estamos pensando realizar otra serie de webinars para donde se comenten los beneficios de contar con un sistema de gestión de energía. Una de ellas será qué es un sistema de gestión de energía, qué beneficios nos da para las empresas. Aparte del ahorro económico, hay otros beneficios que se obtienen y esa invitación se las estaremos enviando próximamente. También vamos a dar otro webinar sobre energía solar, ya que está de moda lo de las energías renovables y cómo justificar un sistema de paneles solares para las empresas de cada uno de ustedes. Hay varias maneras de justificarlo y en el webinar ese les daremos una idea de cómo presentarlo a los directores. Por favor, regístrense en nuestro sistema, al correo electrónico que se va a mostrar, o bien a través de nuestras redes sociales y de nuestra página de internet. Entonces, para mí, como les comentaba, es un honor y le paso la palabra al ingeniero Barraza. ¿Qué tal? Muy buenos días a todos. Como amablemente el ingeniero Luna ya nos presentó, pues tenemos algo de experiencia en la implementación de sistemas de gestión. Espero que la información que vamos a revisar les sirva de algo, de cuál fue nuestra experiencia. Les voy a platicar de qué fue lo que vivimos, qué nos encontramos durante la implementación en la compañía. La compañía de la cual vamos a estar hablando es la compañía Honeywell Productos Automotrices, que está aquí en Mexicali, Baja California. Se fabrican turbocargadores para autos. Hoy se llama Garrett Advanced Motion, hay un cambio de nombres. Sin embargo, la empresa actualmente sigue teniendo el sistema de gestión implementado y sigue teniendo su certificación en el ISO 50001. Entonces vamos a iniciar. Sí les pido por favor que si hay dudas durante la charla que vamos a tener o preguntas más específicas, las vayan poniendo ahí en el chat. Al final voy a entrar yo al chat. De hecho, ya estoy leyendo algunos de sus comentarios. Buenos días y hola a todos. Estamos sí tratando de hablar un poquito más fuerte para los que están comentando ahí. Como les decía, voy a entrar al final, voy a leer algunas de las preguntas, de las dudas que puedan tener, que a lo mejor nos ayudan a todos a clarificar un poquito más todos los términos que vamos a mencionar durante la charla. En fin, como les comentaba, la implementación fue el caso real de la compañía Honeywell Productos Automotrices. Aglutinamos en 7 pasos la implementación del sistema. Vamos a iniciar con el paso 1. Lo primero que hicimos fue la organización. Una vez que la compañía decidió certificarse en ISO 50001, lo primero que hizo, pues obviamente, fue llamar a personas claves, en este caso personal de mantenimiento de edificios, para que nos empezáramos a documentar sobre sobre lo que es un sistema de gestión de la energía. Encontramos la norma ISO 50000. Esto fue más o menos en el año 2015, 2014, 2015. Empezamos a leer sobre ISO 50000. Asistimos a cursos sobre la norma, implementación, en qué consiste, y nos convertimos también en auditores internos para la implementación. Entonces, fuimos alrededor de 4 personas de la compañía.
Y a raíz de eso, pudimos iniciar con la implementación del sistema de gestión. Entonces, acordamos con la alta dirección, pues todo el apoyo que íbamos a necesitar para poder implementar el sistema es vital, es de vital importancia y desde ahorita se los comento. Para todos los que estén en industria y tengan la curiosidad y pretendan implementar este sistema en la industria, necesitan y van a necesitar en todo momento el apoyo de la alta dirección. Sin este apoyo, si la alta dirección no está convencida de implementar un sistema de este tipo, créanme, te los aseguro, no tiene caso que entren con esto. Porque no va a funcionar. No van a poder hacer todos los cambios que conlleva el implementar un sistema de gestión en la industria o en cualquier negocio si no tienen el apoyo del director. El director asignó a un responsable, en este caso fue al personal de mantenimiento de edificio, al responsable del mantenimiento de edificio fue asignado como responsable de la implementación del sistema y además se instruyó que se conformara un equipo de gestión de la energía. Este equipo de gestión de la energía se integró y fue vital que se integrara de esta manera. Se integró con participantes de todas las áreas de la empresa, del área financiera, del área de calidad, del área operativa, del área de seguridad e higiene, del área de mantenimiento, de manufactura, en fin, todas las áreas, incluso de recursos humanos, se tuvieron que involucrar en el tema del sistema de gestión. Una vez que involucramos a todas estas personas claves, lo que hicimos fue a estas personas claves, nosotros con nuestra experiencia y con nuestra capacitación en el sistema ISO 50000, pues los involucramos, les dimos la información que ellos necesitaban saber y también cuáles eran las expectativas que el equipo esperaba, que el sistema de gestión esperaba que ellos hicieran dentro de su área funcional de la empresa, es decir, al financiero. Dijimos, ok, financiero, un ejemplo, tú nos vas a ayudar con la parte de los cálculos. Si el equipo de gestión determina hacer proyectos de ahorro de energía, que son parte del sistema de gestión de la energía, que nosotros esperamos que del área de finanzas nos ayuden a hacer todos estos cálculos de retornos de inversión, contactar proveedores, cotizar, etcétera, etcétera. En la parte operativa, por ejemplo, del área de operaciones, también hablamos con ellos y de hecho fue fundamental el área de operaciones porque muchos de los cambios que se hicieron involucraban cambiar ciertos hábitos del uso de la energía que tiene el personal operativo. Obviamente el personal administrativo también, pero lo fuerte del uso de la energía pues estaba en el área operativa. Entonces involucró hacer muchos cambios. De entrada, entrenar a todo el personal, empezarles a pedir ciertas cosas, ciertos reportes, ciertas actividades al finalizar su turno. Entonces, sí era muy importante que el personal de operaciones fuera parte del equipo de gestión. Y elaboramos un cronograma. Una vez teniendo todo esto claro, elaboramos un cronograma con actividades. Definimos qué actividades íbamos a hacer para poder llevar a cabo la implementación. No las actividades ya dentro del sistema de gestión, sino para empezar a darle forma al sistema de gestión y empezar a armar todo lo que sería el sistema para entonces implementarlo, llevarlo a la práctica. Y pues de ahí obviamente salieron otras muchas más actividades. Entonces elaboramos este cronograma, designamos responsables, actividades específicas y fechas compromiso. Nuestra meta, recuerdo que iniciamos en febrero, marzo del año 2016 y la meta fue certificarnos en septiembre de ese mismo año, 2016. El paso 2 de la implementación, pues fue, ok, ya tenemos actividades todos, ya sabemos qué vamos a hacer, pero necesitamos saber en dónde estamos parados, de qué se trata, cómo la empresa está consumiendo energía, para saber hacia dónde le vamos a meter todos los recursos. Entonces, para esto hicimos una auditoría energética. Obviamente, esta auditoría energética la hicimos el personal de mantenimiento encargado del sistema de gestión, el mantenimiento de edificios. Empezamos de entrada con la recolección de todos los datos de la empresa. El layout o el plano de cómo está la maquinaria y los equipos de la empresa, cuántos tenemos, qué tipo de energía consumen cada uno de ellos,
las áreas exteriores, áreas de apoyo para el sistema, para el área de operaciones, que también tenemos varias, la parte administrativa, cuántos equipos administrativos, es decir, cuántos equipos de administración tenemos, computadoras, impresoras, pantallas, monitores que consumen energía eléctrica, luminarias, cuántas luminarias tenemos dentro, en oficinas, en baños, en el exterior, en el estacionamiento. Entonces empezamos a hacer todo el levantamiento de este tipo de consumidores y empezamos a clasificarlos. Empezamos a ver qué consumidores teníamos, cuánto consumían, cómo lo consumían, a qué horas consumían. Y toda esta información nos empezó a dar un panorama general de cómo la empresa, cuánto consume la empresa y cómo la consume y en dónde la consume. Y con ello ya nos pudimos dar una idea más clara, un mapa más claro de por dónde íbamos a direccionar nuestros recursos. Obviamente íbamos a ver todas las energías, porque no solo este sistema conlleva la energía eléctrica, involucra todos los tipos de energías o energéticos. En este caso, en la planta se consume energía eléctrica, obviamente, en su mayor porcentaje. Consume gas natural para ciertos equipos, ciertos procesos. Consume también algo de diésel y gasolinas. Entonces, el sistema de gestión abarcó estos 4 energéticos. Sin embargo, pues con este levantamiento de información pudimos priorizar en dónde está el energético al cual le vamos a dedicar más recursos. Para el caso de, por ejemplo, los equipos de producción, para darnos una idea de sus consumos, pues hicimos una recolección de cerca de los 1,200 equipos instalados en piso de producción. Hicimos de entrada un levantamiento de sus datos de placa. Con estos datos de placa y con la información de sus horas de operación, nos empezamos a dar una idea de cuál era el consumo de toda esta maquinaria. Obviamente también llevamos a la práctica monitoreos con instrumental. Empezamos a monitorear por algunos periodos su consumo energético y empezamos a comparar los consumos energéticos de los equipos similares. Entonces, en la planta hay muchos equipos que son en la misma maquinaria en diferentes áreas. Entonces, empezamos a perfilar sus consumos de energía para empezar a darnos una idea del mapa de operación y consumo eléctrico de un día, de 2 días, de una semana, de un mes, y entonces sí tener el panorama completo del consumo energético de la planta, hacia dónde se va cada energía, cuánto porcentaje consumen cada una de ellas, y obviamente determinar cuáles son los consumidores más importantes. Entonces, con todo esto, pudimos decir que teníamos ya el perfil energético de la planta y empezamos a hacer otro tipo de proyecciones que nos pide la ISO 50000. Por ejemplo, esta tabla que están viendo es el historial de consumo eléctrico desde el año 2008 hasta el 2018 de la empresa. Entonces, toda esta información se sacó de los, y por mes, toda esta información se sacó de los recibos de electricidad de la planta. Podemos ir recolectamos información y ya nos dimos una idea de cómo consume la empresa durante el año, en los meses. Por ejemplo, se ve muy claro que los consumos de verano son mayores a los consumos de los meses de invierno. El mes de final del año, que es diciembre, pues también tiene una caída de consumo eléctrico considerable. Entonces también nos da una idea de más o menos cuál es el comportamiento de consumo eléctrico de la empresa en general. Aquí tenemos el número general. Después nosotros con toda la información que recopilamos de las maquinarias, equipos, áreas funcionales, pues ya nos vamos a este número. Dentro de un grupo de solares en el que estoy, nos enviaron esta invitación a un webinar sobre Goodwill, por si están interesados. Saludos a todos. Ok, sorry por la interrupción que se vio ahí. Voy a tratar de silenciarlo para que no nos interrumpa. Igual al final les abro ahí a todos para que puedan hacer conversación y también sacar sus inquietudes. Les platicaba de la tabla de energía eléctrica. Estas tablas
siguientes son del consumo de gas natural, también del 2014 al 2019. Estos ya convertidos los metros cúbicos de gas natural a kilowatt hora. Ahí lo que hicimos fue igual hacer la recopilación de toda la información de los mismos recibos del proveedor de gas natural. Y aquí en este caso, por ejemplo, ya pueden ver ustedes que en el caso de gas natural tenemos ya bien identificados los 4 consumidores de gas natural de la planta. Tenemos en el área de cocina industrial, del comedor, tenemos un evaporador de agua que consume gas natural, un área de lavado de tarimas, las tarimas donde se empaca el producto, son tarimas de plástico, es una lavadora a vapor, y tenemos un área, una secadora de guantes, ya que se reciclan los guantes, se lavan y se vuelven a meter al proceso. Entonces, estos 4 consumidores son los únicos que consumen gas natural en planta. Y cada uno tiene su medidor. También tenemos un concentrado de consumos de gas y costos del gas LP. El único consumidor de gas LP de la empresa es las minas de gas que se usan en los montacargas en el área de almacén. Y ahí tenemos también un desglose de 5 años de consumo ya en kilowatt hora, ¿no? Pasamos de los litros de gas LP a kilowatt hora. Y también tenemos ahí al final una pequeña tabla donde está el desglose del consumo de diésel, el desglose anual del consumo de diésel y gasolina. ¿Cuáles son nuestros consumidores de diésel en la empresa? Tenemos una planta de energía eléctrica de emergencia solo para luminarias en caso de una contingencia, que consume diésel, y nuestra bomba del sistema contra incendios, que también consume diésel. Son los únicos 2 equipos que consumen diésel en la empresa. Y de gasolina estamos hablando que los consumidores son 5 vehículos que tiene la empresa para movimiento de personas. Entonces, con esto, si se dan cuenta, pues es de manera muy general. Y en el caso de diésel, gas y gasolinas los gases LP y natural, pues ya tenemos aquí sí específicamente, como son pocos usuarios, tenemos específicamente dónde se consumen y en qué cantidades, ¿no? Anualmente. En la parte de energía eléctrica y de evaluación energética, pues al final, con toda la información que recopilamos de todos los consumidores, nosotros tomamos la decisión, el equipo de gestión de la energía tomó la decisión de aglutinar consumidores, es decir, no ver puntualmente uno por uno los consumidores energéticos, sino que aglutinamos. Aire acondicionado aglutinó a todos los equipos o maquinarias que intervienen en el sistema de refrigeración de planta. Es decir, aglutinamos el consumo eléctrico de los chillers del sistema de refrigeración, las bombas, las torres de enfriamiento, las manejadoras, o sea, manejamos UMAS. Entonces, todas las manejadoras se involucraron ahí. Incluso metimos dentro de aire acondicionado todas y cada una de las refrigeraciones de paquete, mini split, que tienen ciertas áreas que están separadas de la nave general, donde se usa el sistema central HVAC. Entonces, todos esos consumos se sumaron y los aglutinamos en un apartado o en un consumidor que llamamos aire acondicionado. En la parte de aire comprimido hicimos lo mismo. Todos los equipos y maquinarias que están involucradas en la red de aire comprimido de la empresa se metieron aquí. ¿Qué metimos ahí? Pues los 6 compresores que se tienen con diferente caballaje cada uno, pero son 6. Sus secadores que consumen energía eléctrica. Algunos tienen sus torres de enfriamiento, son enfriados por agua, otros son enfriados por aire. Pues ahí involucramos todos estos equipos consumidores. En la parte de producción, muy interesante, aquí decidimos aglutinar los 1,200 equipos aproximadamente de producción, es decir, toda la producción se aglutinaron en un apartado de consumo que llamamos producción. En oficinas involucramos a todo aquel consumo involucrado en las áreas oficinas, excepto luminaria, porque para luminarias realizamos un apartado de iluminación. En iluminación están incluidas luminarias de áreas administrativas, oficinas, áreas funcionales, operativas, el área de la periferia exterior, estacionamientos, todo lo que es luminarias, se incluyó luminarias en oficinas, se incluyeron
solo todos los equipos administrativos, computadoras, monitores, pantallas, incluso algunas lámparas que están sobre los cubículos, etcétera, etcétera. Y en otros, aglutinamos todos aquellos equipos que no entraron dentro de las primeras 5 categorías que nosotros decidimos implementar o aglutinar. En otros, por ejemplo, se me ocurre que les puedo decir, tenemos compactadoras de basura para el momento del confinamiento de la basura común. Tenemos equipos de compactación de basura en áreas de soporte. Entonces ahí están incluidas en otros porque no entran dentro de la categoría de aire acondicionado, comprimido, producción, etcétera, etcétera. Entonces hay pocos equipos en otros. Entonces, una vez que hicimos este aglutinamiento de maquinarias y equipos consumidores de energía, pudimos, ya con su consumo total, pues sumamos todos esos equipos dentro de cada equipo, en cada categoría, y nos dio ese porcentaje de consumo, es decir, del 100% de energía que consume la empresa, el 31% se consume en el aire acondicionado, el 24% en aire comprimido, el 18% representa el consumo de las 1,200 máquinas en promedio del área de producción, el área operativa. Oficinas representó un 13.5%, iluminación para este año, déjenme aclararles, para este año, de este Pareto en específico que tomamos fue el año 2018, iluminación ya era el 10.83%. Aquí les platico una anécdota un aprendizaje que ya tuvimos en el 2016 cuando iniciamos con esta misma evaluación. Todos los años hemos hecho igual la evaluación. El área de iluminación representaba el 21.8% del consumo energético de la planta. Ahorita ya en el 2018 estamos en el 10.83, como lo ven ahí en la gráfica, pero en el inicio era arriba del 20%. Se los platico esto porque podemos ver ahí cómo los proyectos que hemos implementado en el área de iluminación han hecho que el consumo de iluminación comparado con el total de la empresa pues haya bajado, y esto es muy importante para algo que vamos a ver más adelante. En el paso 3, que le llamamos análisis y planeación, pues lo primero que hicimos una vez que ya tuvimos toda la información que acabamos de platicar, determinamos cuáles iban a ser los consumidores energéticos significativos de la planta. La norma ISO 50000 habla del consumidor energético significativo y menciona que la organización deberá determinar la metodología para asignar cuáles dentro del sistema se van a considerar consumidores energéticos significativos. ¿Qué hicimos nosotros? Nosotros dijimos, el equipo tomó la decisión de decir, ok, todo aquel área consumidora, que ya mencionamos, tenemos 6, que exceda del 20% del consumo total de planta, la vamos a considerar como un consumidor energético significativo. ¿Qué relevancia hay en considerarlo? Ok, cuando nosotros determinamos un consumidor energético significativo, según la ISO 50000, deberemos implementar controles para esos consumidores energéticos significativos, llevarlos a un control y estabilizarlos, es decir, necesitamos sistematizar su uso, la forma en que lo estamos usando, los tipos de respuestas que vamos a dar en casos de emergencias para ese consumidor energético significativo. Por eso es vital determinar cuáles de nuestros consumidores serán significativos dentro del sistema. Esto no quiere decir que vamos a dejar de ver los otros consumidores que no son significativos. Sin embargo, de los que nos vamos a enfocar más, pues van a ser en los que son significativos para el consumo de la planta en general. La línea base, establecimos una línea base, también es nuestro punto de partida. Nosotros, en nuestra experiencia, lo que determinamos fue tomar como línea base nuestro consumo energético del año anterior. Dijimos, ok, si ya hasta ahorita, antes de implementar el sistema, nos hemos venido comparando contra el año anterior en consumo de energía eléctrica, en consumo de gas, en consumo de otras cosas, incluso el área financiera nos dice, pues nosotros también nos comparamos contra los presupuestos de los años anteriores ejercidos. Entonces nos dijimos, ok, vamos tomando como nuestra línea base
cómo consumimos energía o energéticos en el año anterior. Y sobre eso partimos y sobre eso fijamos algunas metas. También es muy importante determinar, y también lo pide la ISO 50000, nos dice, la organización deberá determinar cuáles van a ser sus o el indicador de desempeño energético, el IDEN. Este indicador de desempeño energético nos va a servir para estar monitoreando la efectividad del sistema. Va a ser el único o los únicos datos que nos van a decir la efectividad del sistema. ¿Qué indicador usamos nosotros? Utilizamos solo uno y todo lo pasamos hacia ese indicador, que fue el kilowatt hora, hablando de energía, por cantidad de turbos producidos. Muy importante, turbos producidos, no piezas producidas. Porque la empresa, acotando ahí un poquito el comentario, la empresa pues produce obviamente su producto final es un turbo cargador para auto. Sin embargo, también maquila algunas piezas que le vende a otras compañías hermanas en el resto del mundo. Se las vende, son partes de turbos que se fabrican solo en esas otras empresas de Honeywell también, en aquel entonces, ahora Garrett. Entonces, esas también las contamos dentro del consumo energético, sin embargo, no la consideramos una pieza final, una pieza de venta final de la empresa. Entonces, nos fuimos por kilowatt hora por turbo. Entonces, el kilowatt hora por turbo es nuestro indicador del desempeño, de cómo se va comportando nuestro sistema. Obviamente, documentamos toda la operación de los CES. En este caso, nuestro CES, si recuerdan el Pareto anterior, donde estaba el círculo con los porcentajes de consumo, pues en el supuesto del sobre el 20% teníamos aire acondicionado y aire comprimido. Durante el trayecto de estos 4 años, 5 años con de implementación de nuestro sistema, inicialmente iluminación era un CES, un consumidor energético significativo. En el 2018 dejó de serlo. Sin embargo, ya teníamos un control operacional funcionando para él y lo seguimos utilizando, a pesar de que ya no es un CES, lo seguimos utilizando. Y el área de operaciones, que estaba en el 2018 en 18%, hoy para el 2020 ya anda sobre el 23% del consumo general de la planta. Y esto ha sido porque obviamente los otros CES, el aire acondicionado, aire comprimido, los hemos ido bajando. Incluso dentro de la misma dinámica de cambios de operaciones, cambios de metas año con año dentro de la empresa, pues esto va demandando más o menos horas de trabajo, más o menos horas de operación, y pues va moviendo también la demanda de aire comprimido, entonces van subiendo y bajando los consumos energéticos. Por eso es muy importante realizar una auditoría energética al inicio del año o a finales del año anterior para ir determinando los porcentajes en los cuales van a consumir estos 6 consumidores energéticos que ya el equipo determinó. Y a partir de ahí, pues empezar a nombrar cuáles van a ser los CES y cuáles van a ser los controles que vamos a implementar en ese año. Como les digo, desde el primer año fueron aire acondicionado, aire comprimido, iluminación. En el tercer año entró operaciones, dejó de ser iluminación. Sin embargo, ya teníamos controles operacionales implementados para estos sistemas y son los que hemos venido manejando año tras año. Y son los que nos vienen dando estos resultados. Se generaron procedimientos y formatos de trabajo del sistema de gestión. Como les digo, la norma ISO 50000 menciona, como todas las normas de ISO, si alguno de ustedes ya está familiarizado con trabajar con normas de ISO, pues la norma ISO 50000 en su composición, en su armado estructural como norma ISO, pues es muy similar a la ISO 14001 que habla de ambiental, o a la ISO 9001 que habla de calidad, o ahora la ISO 45000 que habla sobre seguridad e higiene en el trabajo. Entonces, tienen la misma composición, entonces nos pide generar procedimientos como cómo vamos a determinar la línea base, cómo vamos a determinar o cuáles van a ser los indicadores. Eso hay que documentarlo, hay que generar un pequeño procedimiento, una instrucción de trabajo. ¿Cómo vamos a hacer la auditoría energética? Pues hay que documentarla y plasmarla en un documento, ¿no?
Entonces, todo eso se generaron esos procedimientos, formatos de trabajo. Y aparte, ya estando en el equipo, pues detectamos potenciales proyectos energéticos. Obviamente, el hecho de ya haber realizado una auditoría energética donde determinamos en qué áreas hay más consumo energético, pues a partir de ahí empiezan a salir potenciales proyectos energéticos para ahorro de energía, que son parte del sistema de gestión. Sin embargo, ahorita les platico algo sobre la parte de los proyectos. Entonces, nuestros consumidores energéticos significativos en el 2017 teníamos aire acondicionado, compresores y producción. Ya platicamos de dónde vienen estos consumidores energéticos significativos. Por ejemplo, esta es la gráfica al mes de agosto de nuestra línea base y nuestro resultado en el año 2017 en nuestro kilowatt hora por pieza, unidad o turbo. Entonces, si se fijan, en todos los meses, incluso en marzo quedamos prácticamente en la raya, pero los otros meses estuvimos por debajo de nuestra meta o nuestra línea base de índice energético. Obviamente, entre más abajo quedemos, estamos mejorando la eficiencia o el uso de energía de la empresa. ¿Por qué? Porque aquí básicamente se lee que nos está costando para hacer un turbo cierta cantidad de kilowatt. Por ejemplo, en enero, nuestro índice energético estaba alrededor de los 13 kilowatt por pieza producida, es decir, nos costaba 13 kilowatt hora de energía hacer un turbo. En febrero anduvimos abajo del 12, en marzo muy similar, en abril igual que en enero, como en 13, y en mayo empezó a subir. Si se fijan, los meses de calor tenemos más consumo de energía eléctrica, que no tiene nada que ver con la producción. Podemos estar produciendo lo mismo en los meses de julio o enero. Sin embargo, el consumo energético sube por las condiciones de Baja California, en específico de Mexicali, donde en verano hace mucho calor y requerimos mayor energía para mantener un confort dentro de la instalación industrial. Entonces, estos son los resultados del año 2017. Documentamos 44 leyes, normas y reglamentos que nos aplicaban dentro del sistema de gestión. Obviamente son leyes tanto federales como locales, estatales y municipales, que nos hablaban sobre el uso eficiente de la energía. Y creamos procedimientos, se crearon 9 formatos para levantamiento de información, se crearon 4 instrucciones de trabajo donde plasmamos controles operacionales y además modificamos 38 procedimientos de la empresa ya existentes que estaban en el sistema ambiental y de seguridad. En este sistema ambiental y de seguridad fue donde se integró el sistema de gestión de la energía, es decir, la empresa ya estaba certificada en ISO 14000 y en aquel momento en OSAS 18001, que era la parte de seguridad. Como les digo, hoy ya ISO 45001. Entonces la empresa ya estaba certificada en estos dos sistemas. Entonces para nosotros fue más sencillo integrar toda la parte de energética de la ISO 50001 a estos sistemas y hicimos un aglomeramiento de sistemas que abarcó las tres normas, las tres certificaciones. Entonces ya existían 38 procedimientos. Ejemplos de esos procedimientos, pues por ejemplo, se tenía que tener un procedimiento para auditoría interna. Ya existía para materia ambiental y de seguridad, integramos la parte de energía de la planta. O por ejemplo, otro de controles operacionales o de metas de objetivos o de acciones correctivas y preventivas. Entonces, en todos estos procedimientos integramos el sistema de gestión de la energía. Fueron 38 en total, más los nuevos que creamos, ¿no? Y todo se armó en una plataforma que ya tenía el Departamento de Seguridad. En la parte de leyes, pues si les sale alguna duda de decir por qué tantas leyes. Ok, una anécdota personal que viví con los auditores externos que nos vinieron a certificar. En su momento, pues nosotros detectamos todas las normas, leyes que implicaban uso eficiente de la energía. La mayoría de las normas y leyes, a diferencia, por ejemplo, de la ley de cambio climático o la de transición energética, donde sí se habla mucho de las obligaciones de las empresas y su participación en esta situación,
La mayoría de las leyes o normas van dirigidas a los fabricantes de equipos de consumo de energía eléctrica, de que deben de ser eficientes, deben de fabricarse con ciertas especificaciones. Por ejemplo, motores trifásicos 480, jaula de ardilla. Entonces hay una norma para ella, o lámparas LED de alta eficiencia energética. Entonces existe una norma para ellas. Entonces nosotros las documentamos. Cuando el auditor nos preguntó, aquí viene la anécdota, cuando el auditor nos preguntó, ok, esa norma, ¿la identificas? No, pues que sí, aquí está en mi sistema. Ok, ¿cómo la cumples? Entonces yo personalmente le decía al auditor, las normas van dirigidas hacia el fabricante y hacia el proveedor o vendedor. No genera ninguna responsabilidad la norma como tal para los usuarios finales de esos equipos normados. Entonces nosotros declaramos que sí la identificamos, pero que no tenemos ninguna obligatoriedad, hablando legalmente, en el cumplimiento de esa norma. Simplemente la identificamos como que existe. Y me decía el auditor, sí, me dice, pero si tú tienes un sistema de gestión donde tu principal objetivo es el uso eficiente de la energía, no te debes de quedar con el simple hecho de decir, ah, mira, existe esta norma y pues no genera ninguna obligatoriedad para mí. Tu obligación como empresa certificada en ISO 50001 con un sistema de gestión que funcione es identificar de esa norma cuáles son las obligatoriedades y para los fabricantes, sobre todo el etiquetado, donde viene ahí las características que debe tener el equipo, y ir a tus equipos y revisar cada uno de ellos y ver cuáles cumplen con esa norma y cuáles no. Independientemente si después los cambias o no los cambias. Porque eso implica inversiones y otro tipo de cosas. Pero el sistema de gestión que tú tienes, estás implementando, debe considerar hacer una evaluación de cuáles de tus equipos que ya tienes, a lo mejor son nuevos o son muy viejos, pero debes de ver cuáles cumplen con las normas y las leyes. Eso no, si no cumplen tus equipos, no quiere decir que estés mal. A mí me estás diciendo que tu sistema está tan maduro como para ir a identificar y decir, estos no cumplen, y tal vez en una acción secundaria puedas empezar a cambiar esos equipos y llevarlos a equipos que sí cumplan con estas normas. Pero nada más. Entonces ahí fue un debate intenso ahí con el auditor externo. Nos comprometimos a hacerlo, lo tenemos. Nos llevamos ahí, hicimos el listado de todos nuestros motores, todas nuestras lámparas y con sus certificaciones, hojas técnicas, etcétera, etcétera. Y empezamos a evaluar conforme a la norma. Obviamente las normas no mencionan que hagamos eso. Sin embargo, un sistema de gestión maduro se espera que se tenga. Fue algo que nos pasó ahí como en el segundo año de auditoría. El paso 4, establecimiento de metas y objetivos. Ok, nosotros nos planteamos, o se planteó en el 2015, que fue en el 2016, perdón, que fue el primer año de operación del sistema, que una de nuestras metas era hacer una reducción de consumo eléctrico en un 5% contra el año anterior, 2015. Otra de las metas fue mejorar, que al final este fue nuestro indicador de desempeño energético, nuestro índice energético fue mejorarlo en un 11%, es decir, bajarle un 11% al consumo eléctrico por pieza, por turbo producido, que fue nuestro indicador de desempeño. Un 11% mejoramos nuestro sistema de consumo de energía. Y también otra de las metas que nos pusimos como equipo de gestión de la energía fue implementar por lo menos 2 proyectos de impacto energético por año iniciando en el 2016, cosa que sí logramos. Incluso en algunos años implementamos más de 2 proyectos de impacto. Raíz de estos proyectos es que, por ejemplo, el sistema de iluminación, que inicialmente era un consumidor energético significativo, para el tercer año ya andaba cerca del 11% y ya no se consideraba consumidor energético significativo. Les platico un proyecto rápido que hicimos en iluminación. Cambiamos las 700 lámparas de focos de aditivos metálicos de 400 watts que estaban en piso de producción, las cambiamos por tubos T5, 59 watts. Hicimos ese proyecto de cambio y dio muy buenos resultados. Sin embargo, el resultado se cuidó, y aquí voy a entrarles al comentario que les hacía al principio de por qué los proyectos son parte del sistema de gestión, pero el sistema de gestión es lo más importante.
¿cuántos de ustedes, me imagino que algunos de los que estamos participando en esta plática, hemos llevado a cabo proyectos de ahorro de energía? Entonces, un proyecto de ahorro de energía implica muchos esfuerzos. De entrada, inversión. De hecho, así se vende un proyecto de ahorro de energía, justificando la inversión con su tiempo de retorno de esa inversión, ¿no? Y los resultados que se van a tener. Entonces, la mayoría de estos proyectos se ven en la situación de que, se implementa el proyecto, muy bien, excelente, ya tenemos nuevas lámparas, siguiendo con el ejemplo de las lámparas. Perfecto, esta lámpara consume solo el 20% de la que consumía la que quitamos. Excelente. Pero, por ejemplo, resulta que como ya tengo equipo nuevo, tengo lámpara que casi no consume energía, pues ahora la dejo prendida las 24 horas porque ya casi no consume. La persona que tendría que ir a apagarla, esas no las apagues. Ya metimos lámparas nuevas que casi no consumen energía. Y la dejan prendida las 24 horas. Pero resulta que la que quitamos, que consumía 80% más de la nueva, solo la prendíamos 2 horas en el día. Entonces ahora ya tenemos una que consume, sí, 80% menos de energía, pero que está trabajando 24 horas. Antes teníamos una que consumía 80% más de energía, pero solo se prendía 2 horas al día. Entonces ahí el mal uso de una decisión que tomó el operador del equipo en el sistema, en este caso la lámpara, el mal uso de ese consumidor, estamos hablando de la lámpara, pues echó a perder todo el potencial de impacto que tenía el proyecto de ahorro de energía por un mal uso de un buen equipo. Entonces, por eso les digo, es muy importante el sistema de gestión de energía, más allá de todos los posibles proyectos de impacto energético que se puedan implementar, que todos son muy buenos. Yo reconozco que hay muy buenos proyectos. Nosotros hemos llevado a la práctica muchos proyectos muy buenos. Sin embargo, si no tenemos un sistema de administración que específicamente se trata de eso, de ver cómo la gente, cómo el usuario está administrando y usando su energía, todo proyecto, por más bueno que sea, se puede echar a perder. Incluso podemos terminar consumiendo más energía que la que ya consumíamos después de hacer una inversión. Y créanme, las inversiones no son de pocos dólares o pesos. Entonces, por eso es muy importante la implementación de un sistema de gestión. Entonces, estas fueron regresando al tema, nuestras primeras 3 metas. Cumplimos con ellas el primer año y el segundo año y el tercer año y todos los años. En el gráfico siguiente, muy interesante, este es nuestro índice kilowatt hora por turbo de los últimos 6 años. Entonces, 2014 traíamos 17 kilowatt hora por turbo. 2015, poco más de 13 kilowatt horas por turbo. 2016 logramos bajarlo de 13 kilowatt horas por turbo. 2017, y ahí está marcado con un círculo porque fue un año atípico, se nos cayó la producción. Entonces sí fue un año en el cual se nos disparó el índice energético. Sin embargo, si recuerdan la primera tabla donde estaba el desglose de los consumos eléctricos por año, donde teníamos el consumo por mes de los últimos 10, 12 años, si ustedes ven el total de energía que consumimos cada uno de los años, que sí, en 2014 traíamos un alto consumo, en 2017 versus 2016 consumimos menos energía. Le bajamos el consumo eléctrico como tal, consumo de kilowatt hora. Sin embargo, en el índice energético quedamos por arriba, alrededor de 1 kilowatt por cada turbo. Y esto se debió pues a que se nos cayó la producción. 2017 fue un año donde se nos cayó casi el 30% de producción. Y pues obviamente se ve afectado porque el hecho de que se caiga la producción, ya nos dimos cuenta que producción solo era el 18% del consumo eléctrico, el 20% del consumo eléctrico, el total de la planta. Si a ese le tomamos el 30%, no representa el 30% del consumo total, representa el 30% solo de un 20% del consumo total. ¿Por qué? Porque a pesar de que vamos a producir 30% menos, pues hay que estar en planta consumiendo energía eléctrica en la iluminación para mantener iluminadas las áreas, consumiendo energía eléctrica en el aire comprimido y casi al 100% porque hay que mantener las líneas presurizadas, aunque la máquina trabaje 30% menos,
tiene que estar presurizada la línea al 30% para que ese 70% que se iba a trabajar trabaje normalmente. Y normalmente la producción no dice, voy a bajar el 30%, ok, de las 8 horas nada más voy a trabajar 6. No, trabaja las 8 horas y ese es 30% menos, pues los diluye en todas las horas de producción. No baja sus horas de producción, baja su cantidad de producción por hora. Entonces hay que estar refrigerando la nave, hay que estar presurizando las líneas de aire comprimido y hay que estar iluminando la empresa. Y pues obviamente toda el área administrativa está ahí el 100%, aunque baje la producción. Entonces, el impacto de consumo eléctrico total de la empresa en el 2017 fue muy diferente al impacto de la caída de producción. Sin embargo, ya para 2018, si lo ven, retomamos nuestro ritmo de bajar el consumo del índice energético, el consumo por turbo producido. Se ve la baja considerable de 2018 versus 2016. Dejamos fuera 2017. Si hubiéramos tenido la producción que se estimaba para 2017, muy seguramente hubiéramos estado abajo de 2016, un poquito arriba del 2018 y se hubiera visto escalonadamente la mejora. 2019 igual. Estuvimos por debajo versus 2018, ¿no? Y la tendencia claramente es a la baja. Sin embargo, si no hubiéramos tenido este sistema de gestión de la energía implementado en 2017, muy probablemente no hubiera sido alrededor de 14 kilowatts por turbo, sino se hubiera ido a 17 a los números del 2014, incluso más arriba. En el 2020 va a pasar. Paso 5, implementación y control. Obviamente ya mencionamos, capacitamos a todo el personal técnico operativo de los CES, específicamente de los CES, en los controles operacionales que se implementaron. Comunicamos a todo el personal sobre el sistema de gestión a implementar, mejores prácticas y metas y objetivos. Es decir, aquí sí a todo el personal involucramos, a todo el personal de la empresa, administrativos y operativos, incluso contratistas, estuvieron involucrados o deben de saber que se está implementando un sistema de gestión porque todos somos consumidores energéticos. Esa es la frase dentro de la empresa. Todos somos consumidores energéticos. Todos participamos. Se integró el nuevo sistema, como ya les mencioné, al sistema de gestión ambiental y de seguridad que ya existía. Se modificaron todos los procedimientos relacionados, ya dijimos cuáles. Se modificó la política de la empresa, muy importante. Dentro de la política que ya existía de la empresa, se plasmó que la empresa Honeywell Productos Automotrices tenía un compromiso con el uso eficiente de la energía. Cosa que no contemplaba compromiso con la seguridad en el trabajo, cumplimiento de normas y leyes, buscar la reducción del impacto ambiental, etcétera, etcétera, dentro de sus políticas. Y ahora ya plasma ahí textualmente que tiene un compromiso con el uso eficiente de la energía. Desarrollamos un calendario ya de la implementación, a diferencia del primero donde era el calendario para empezar a armar todo el rompecabezas del sistema de gestión. En este caso ya fue llevarlo a la práctica. Revisiones de proyectos, controles y todos los formatos que se van a estar llenando, pues que se estuvieran llenando. Se realizó una auditoría inicial energética con la casa certificadora. Vinieron y nos revisaron de entrada toda la documentación, si ya estábamos listos con la parte documental, y nos dieron 3 meses de maduración del sistema ya implementado, donde ya se iba a hacer la auditoría de certificación, donde iban a revisar pues los resultados de esos 3 meses. Se establecieron metas de consumo anual, mensual y diarias de energético, es decir, traíamos sí nuestra meta anual, 5% versus el año anterior, 11% del índice energético versus el año anterior. Sin embargo, esas metas anuales, 5%, 11%, las desglosamos a metas mensuales y después a metas diarias para llevar un control específico día a día de cómo va el comportamiento del consumo energético de la planta y poder reaccionar, no esperarnos al final del mes para reaccionar. Y fijamos metas de índice energético mensual y diario. Fue lo mismo. El paso 6, mediciones y acciones. Pues empezamos a hacer mediciones contra nuestras lecturas. Empezamos a tomar lecturas de consumos energéticos de nuestros medidores. Ya no instalamos ningún medidor adicional. Y con dispositivos empezamos a monitorear el consumo
energético de ciertos equipos específicos, principalmente en los CES, en los consumidores energéticos significativos, fue donde dimos puntual medición para estar revisando bien y perfilar bien. Dentro de las mediciones, pues empezamos a tener reuniones mensuales con el corporativo para empezarles a pasar información, reportes de consumos versus el plan. Igual tenemos, hasta la fecha seguimos teniendo juntas con reportes diarios de consumo energético en las reuniones con el gerente de mantenimiento, que se convirtió en el monitor del sistema de gestión, y tenemos seguimiento en gráficas Gantt de los proyectos. Todos los proyectos, cada año hacemos una lista de proyectos, nos autoriza el corporativo ciertos proyectos y sobre esos implementamos un sistema Gantt para estarle dando seguimiento a la implementación y después a los resultados. Por ejemplo, es una gráfica del mes de septiembre del 2018 de cómo monitoreamos el consumo eléctrico diario de la empresa. La línea azul es la meta. La línea verde es el consumo fuera del horario punta. El mes de septiembre para nosotros es un mes donde solo existe horario intermedio y horario punta. Y la barra amarilla es la lectura punta. Es el consumo de energía eléctrica en horario punta, que es de las 2 de la tarde a las 6 de la tarde. Obviamente tomamos lecturas 6 de la mañana, 2 de la tarde, 6 de la tarde, 1 de la mañana y otra vez 6 de la mañana. El consumo total del día se hace en el corte de las 6 de la mañana, es decir, lectura del día de ayer. Bueno, lecturas del día de hoy menos el día de ayer de las 6 de la mañana y ahí tenemos el consumo del día. Y luego desglosamos, tenemos la lectura de las 2 y de las 6 y desglosamos de esa lectura del día cuánto correspondió al consumo eléctrico en horario punta. Es para un monitoreo de obviamente los kilowatts más caros, hablando de tarifa eléctrica. Lo mismo para consumo de gas natural, el mes de septiembre también del mismo año, donde la barra roja es el consumo real de ese día de nuestros medidores de gas y la meta era la línea amarilla de ese mes, ¿no? Y lo seguimos haciendo. Este es el monitoreo diario. En el último paso, evaluación y mejora continua, pues obviamente todos los años tenemos una auditoría interna donde revisamos todo el sistema de gestión, todo desde la auditoría energética, las metas y objetivos, resultados que vamos teniendo, controles operacionales, revisamos formatos que se estén llevando, se entrevista a la gente, a todo el personal de planta, todas las áreas son evaluadas, incluso se evalúa durante la noche para ver qué equipos se dejan prendidos, cuáles no, por qué, porque sí, por qué no. Hay equipos, por ejemplo, que el área de manufactura dice, ok, este equipo no me lo apagues porque pierde referencias, tenemos problemas con él, etcétera, etcétera. Se identifica y se notifica y ese equipo no se apaga, aunque no esté operando. Tenemos una auditoría externa. Obviamente la casa certificadora tiene auditorías anuales de seguimiento, trianual de recertificación. Ya tuvimos la recertificación el año pasado. Nos fue bien, mantuvimos el certificado de ISO 50001. La empresa sigue certificada en ISO 50001. El Management Review es una revisión que se da con el área de gerencia, la alta dirección, todo el staff, todos los gerentes, el gerente de planta, el director de planta y los gerentes de cada área se involucran y obviamente de ahí salen ideas de mejoras y también obtenemos apoyos de todas las áreas, específicamente si ocupamos hacer algunos cambios. Y pues todas ellas aportan propuestas para la mejora continua. Y en fin, esa es la manera o es la forma en que llevamos a cabo la certificación de ISO 50001, versión 2011, ya está la versión 2018, en la cual ya estamos trabajando para transitar hacia el cambio en las normas. Estos son los dos certificados que nos entregó la casa certificadora de QS, de ISO 50001. Como les digo, seguimos vigentes en ellos. Y eso sería todo en la plática de cómo implementamos el sistema de gestión de la energía. Como comercial, ahí la CONUE, que es la Comisión Nacional de Uso Eficiente de la Energía, de dependencia del gobierno, pues para los grandes consumidores de energía eléctrica de la planta, a lo mejor algunos de ustedes ya conocen esta información,
les pide que se den de alta en su portal donde van a estar registrando sus consumos energéticos anuales. Todo aquel consumidor energético industrial o no industrial que tenga arriba de 45 gigas anuales de consumo eléctrico está obligado a estar en este portal y estar registrando. Es un cuestionario que se va llenando, incluso se preguntan ahí algunas cosas como, por ejemplo, si tienen proyectos para reducir este consumo eléctrico, y viene una pregunta específica sobre ISO 50001, que si cuentan con la información, que si están certificados o que si cuentan con un sistema de gestión de la energía implementado. Si la respuesta es no, incluso da opciones de no, pero me gustaría llevarlo a cabo, y la CONUE puede ponerse en contacto con ustedes para apoyarlos en la implementación. Nosotros por nuestra parte les ofrecemos, ya como comercial, que si lo que buscan es mejorar su desempeño en su empresa y les interesaría implementar un sistema de gestión o ser parte de equipos de implementación, pues nosotros ofrecemos algunos servicios como auditorías energéticas, todo el área de energía solar con paneles solares. Tenemos administradores de energía capacitados que pueden ir a sus empresas a ayudarles con la implementación, o incluso un sistema de gestión que podríamos ir a implementar en sus negocios, en sus empresas. Esta es la información de la compañía. Espero que haya sido amena, que les haya quedado algo de esta plática. Si hay dudas, comentarios, voy a entrar ahorita al chat para leer alguno de ellos y poderles platicar ahí un poquito más. A lo mejor algunos tienen la misma duda y resolviéndola les puede quedar un poquito más claro. Entonces aquí tengo de Pablo Elizondo. Tengo una pregunta, dice, ¿por qué no se consideran los años 2014 y 2015? Nosotros implementamos el sistema en 2016. Sí consideramos esos años como un historial del consumo eléctrico nada más. Incluso en algunas tablas ahí se mostraron años de datos de esos años. Sí lo notaron, algunas gráficas son del 2018, otras son del 2017, y unas tablas consideran de 2008, por ejemplo, en electricidad hasta el 2018, de cómo se va a implementar en el sistema, de cómo se implementó en el sistema perdón, me sacó la presentación, se las pongo otra vez. De cómo se implementó el sistema en el transcurso de estos años, ¿no? Pero el sistema en sí empezó a funcionar desde el 2016 a la fecha. Ahorita en 2020 seguimos trabajando en el sistema. Bueno, me pregunta aquí Fermín Martínez Blancas, ¿hiciste una separación de lo térmico y de lo eléctrico? ¿Dónde tomaste esa decisión para buscar mayor beneficio? Ok. En la parte, la empresa de lo térmico habla más de la cuestión de la refrigeración de la nave. Entonces, sí está incluido ahí, sí hicimos algunos análisis de carga térmica para determinar sobre todo la eficiencia de nuestro sistema ya instalado. Sin embargo, a diferencia de otras muchas empresas que pueden utilizar energía térmica dentro de sus procesos, nuestra empresa no está dentro de ese supuesto. Nos fuimos más por el consumo de energía eléctrica, que en su mayoría es el 94% del consumo energético de planta es energía eléctrica. Y el resto son energéticos como gas natural, gas LP y combustibles. Humberto Luna nos pregunta, ¿cómo pueden ver solo el 18.34% se usa en las máquinas de producción? Fue un comentario nada más. No es pregunta. Fermín Martínez Blanca nos pregunta que si podamos explicar un poco más sobre su punto de comparativo kilowatt versus producción. Ok. Muy interesante y muy buena pregunta, porque como les decía, en 2017 nuestra meta de consumo versus producción se elevó versus 2016 por la caída de producción, pero en el consumo energético como tal de energía, 2017 consumimos menos versus 2016,
y obviamente eso se vio impactado por la baja de producción. Entonces, sí van de la mano los dos consumidores, pero recuerden que para ser eficientes podemos tener tres supuestos. Para ser eficientes podemos producir lo mismo con menos energía y eso nos hace eficientes. O podemos producir más con la misma cantidad de energía que ya veníamos consumiendo. Eso también nos hace eficientes y lo vemos en el índice energético. O incluso la mejor de todas, podemos producir más con menos energía. Y eso nos hace todavía mucho más eficientes. Entonces, ¿por qué es importante hacer el comparativo kilowatt hora versus producción? Porque es nuestro marco de referencia. Yo podría todos los años, incluso les podría presentar una gráfica de consumo eléctrico basada en la facturación de CFE, o en nuestro caso que tenemos dos proveedores, pues la facturación de los dos proveedores. Y ustedes podrían ver una gráfica, es un ejemplo, podrían ver una gráfica donde año con año yo voy subiendo de 11 millones de kilowatts, subo a 11.5 el siguiente año, y luego 13 millones en el siguiente año, y luego 15 millones en el siguiente año. Y el que vea esta gráfica va a decir, oye, pues tienes un sistema de gestión y todos los años has crecido en tu consumo eléctrico, entonces, ¿de qué se trata? Tu sistema de gestión no sirve. Eso sería lo más simplista, la forma más fácil de hacer una evaluación. Sin embargo, esa es solo una parte del sistema de gestión, nuestro consumo eléctrico. Nuestra otra parte es, ok, con ese consumo eléctrico, ¿qué hiciste? Esa es la pregunta fundamental. ¿Qué hiciste con ese consumo eléctrico? Y en este caso, la gráfica que yo les debo mostrar es la gráfica del índice energético de la planta, es decir, cuánto energía me costaba hacer un turbo, cuánta energía me conllevaba hacer, y a lo mejor voy a ver que el primer año me costaba 17 kilowatts, pero ya el segundo año bajó a 15 y luego el tercer año bajó a 12 y luego a 11 y luego ahorita ya andamos en 10.5 y luego 10.40 y tantos, pero va bajando. Sin embargo, la gráfica de consumo eléctrico va subiendo, entonces hay que ir también a la tercera gráfica. Ok, ¿cómo está tu producción? Y resulta que el primer año hacía 800,000 piezas, el segundo año ya subía 900,000, el tercer año ya ando en 1,200,000 y en el cuarto año se fue al récord de la empresa en 1,500,000 piezas. Entonces, conforme va creciendo el consumo, también va creciendo la producción, pero incluso va creciendo mucho la producción, pero nuestro índice energético va a bajar. Entonces, el resultado final es que el sistema de gestión se está implementando de una manera correcta y estamos siendo más eficientes, nos está costando menos energía hacer una pieza producida, que es el objetivo de la empresa. Ok, Miguel nos pregunta, ¿han evaluado los parámetros de calidad de potencia en la planta de acuerdo a los requerimientos del código de red? Sí, ya hemos entrado en la parte de código de red. Podría ser una buena plática después. Sin embargo, para dentro del sistema de gestión, código de red, todavía no lo tenemos considerado. Te brincaste una de Jorge Becerril para saber cuál sería. Oh, sí. Jorge Becerril, para saber cuál sería una buena meta iniciando el sistema de gestión, ¿hay alguna base de datos para hacer un benchmarking? Mira, Jorge, digo, espero que sigas conectado. Sí podríamos hacer un benchmarking para saber cuál sería una buena meta iniciando. Yo te recomiendo, dentro de nuestra experiencia, que no busques una base de datos, vete a los historiales de producción y a los historiales de consumo eléctrico de tu empresa y perfílala. Así de fácil. ¿Cuántas, en números redondos, cuál fue mi consumo cada uno de estos años? ¿Cuál fue mi producción cada uno de estos años? Y haz una división rápida. Energía entre cantidad de piezas y ahí vas a perfilar el índice energético de tu empresa y sobre esa plantéate una meta. Después podrás entrar y revisar dentro de la producción, pues qué tantos detalles hay dentro del consumo, qué tantos detalles hay. Incluso nosotros te podemos ayudar para eso. Y podrás hacerlo más específico dentro de cada uno de los rubros de la empresa. Sin embargo, ahorita, para darte una idea rápida, te recomiendo que hagas eso. Enrique López, si la empresa produce más de un producto distinto al caso que estudio, que es único producto,
¿Es recomendable tener más de un indicador energético, uno por cada producto? Ok, muy buena pregunta. Te comento, nosotros sí hacemos turbocargadores. Sin embargo, hay infinidad de modelos de turbocargadores y cada uno tiene una celda de producción diferente, con una dinámica de consumo energético diferente. Podríamos considerar que son distintos productos. Sin embargo, nosotros lo que hicimos fue algo que llamamos el turbo equivalente, que es algo también que me extendería mucho platicándoles por eso. Sin embargo, fue básicamente agarrar un turbo que representara el promedio del consumo de todos los modelos de turbos. Entonces, lo que yo te recomiendo que hagas, que de todos tus productos agarres uno que sea la equivalencia del consumo general de tus productos. ¿Sería válido, Raimundo, en caso de que pudieran tomarse en consideración las horas hombre, como tantos kilowatts por tantas horas hombre trabajadas? Sí se podría hacer, sin embargo, y este fue algo que nos pasó en el área financiera, porque, por ejemplo, finanzas, todo lo mide en base a la producción. Porque el éxito de cualquier negocio, pues es la producción. La meta de un negocio no es, sí es producir, pero más que nada es vender ese producto y hacer dinero. Esa es la meta de todo negocio. Si no esa es la meta de un negocio, pues es hobby. Eso ya todo el mundo lo sabe, ¿no? En economía básica. Sin embargo, lo ideal aquí es, pues, el producto que yo voy a comercializar debe ser mi parámetro en todos mis consumibles. En este caso, la energía eléctrica es un consumible, no es un gasto. La energía eléctrica debe ser un consumible. SGK, si no se enfoca en reducir consumo eléctrico, sino más bien implementar alguna energía renovable como solar para indicador de desempeño en lugar de kilowatt hora producto, se debe enfocar más bien a costos. ¿O qué recomendarías? Ok, en ningún momento te recomendaría que te enfoques en costos o que tu sistema se base en costos. Eso es de entrada. Porque es muy volátil. Yo te recomiendo en la parte de solar, energías renovables, eso más bien es un proyecto de ahorro de energía o de implementación de otro proveedor de energía dentro de la empresa que debe de estar incluido en el sistema de gestión. Sí, debe de estar incluido ahí, debes considerarlos todos ellos. Tu indicador siempre debe ser tu consumo versus un producto o servicio que estés realizando. Si no, sería difícil que puedas evaluar tu desempeño en cuanto, por ejemplo, a la generación de la energía de los paneles solares. O a lo mejor lo que se explica es el ahorro, pero aquí es difícil porque cada año va subiendo el costo de la energía. Exacto. Entonces también eso puede impactar tu objetivo. Incluso tu proyecto de ahorro de energía, si lo basas en el consumo actual, pues, sí te da un resultado, pero debes de considerar los incrementos de energía. Por eso es que te comento que no bases ninguno de tus proyectos o sistemas en costos, porque el costo no está dentro de tus controles. Es difícil, la empresa nunca va a poder, ninguna empresa, ningún negocio va a poder controlar el costo de la energía. Eso está determinado por otros factores externos. Entonces no te metas en broncas. Tú sí controlas tu producción y controlas tu consumo. Esos deben ser tus parámetros. Bueno, buscamos una más. Yo creo que vamos a contestar dos más para terminar. Preguntaba alguien qué es el kilowatt turbo. Pues yo, como les comentaba, el kilowatt turbo pues fue el índice energético que nosotros determinamos, turbo porque es lo que hacemos. Pero, por ejemplo, una compañía que hace otro tipo de piezas, pues puede ser kilowatt piezas o kilowatt producto, kilowatt lo que sea. Incluso no puede ser kilowatt, podrían cambiar a kilojoules o cualquier otra unidad de consumo de energía. Esta pregunta de Carlos Molina, muy buena. Tiempo aproximado para implementar un sistema de gestión. Si ustedes tienen conocimientos, tienen las bases para el sistema de gestión, conocen la ISO 50000 y sobre todo tienen el apoyo de la alta dirección de su negocio, de su empresa, se pueden llevar entre 4, 6, 8 meses, ya muy alargado, el tiempo para implementar un sistema de gestión. Un año se me haría mucho tiempo. En un año ya deben de tener resultados. Pero como les digo, deben de saber
de qué están hablando, deben de conocer la ISO 50000 o por lo menos tener nociones de cómo se trabaja con las ISOs y sobre todo tener el apoyo. Muy importante tener el apoyo de la alta dirección. Como les comentaba, se hacen muchos cambios. La mayoría del sistema de gestión es administrar la energía y para administrar la energía necesitas el compromiso del personal. Y si el personal no se compromete, no está involucrado y no hay consecuencias por violaciones a los reglamentos o normas que se implantan con el sistema, muy difícilmente un sistema va a funcionar, cualquiera que este sea, independientemente de que en este caso estemos hablando de energía. Bueno, con eso terminamos. Yo les agradezco mucho su atención. Espero que les haya servido en algo la parte de la plática esta que les dimos. Si se fijan, no hablamos casi nada de lo que es la norma ISO 50000. Nos fuimos más que nada a nuestras experiencias de implementación, a cómo lo hicimos. Esperamos después darles un curso de ISO 50000 para los que sigan más interesados en esta materia, que es muy importante, es lo que viene. La administración de la energía definitivamente es lo que sigue en la industria. Cuando entró la calidad fue una revolución, la parte ambiental pues fue también otra revolución en la industria. Créanme, el sistema de gestión de la energía ya es una revolución en Europa. Tienen más de 20 años adelantados a nosotros, entonces nosotros debemos estarnos preparando para lo que viene, porque con las leyes del cambio climático que implementó el Congreso de la Unión, donde todavía no vienen obligatoriedades, lo que sigue es que sean obligatorias. Y por ejemplo, eso que les mencionaba de la Conube de 45 gigas anuales va a empezar a bajar. Entonces, más se va a extender el marco de obligatoriedad para las empresas. Entonces, de una vez hay que empezar con esto. Pero muchas gracias, me despido y que tengan un excelente día. Para los que preguntan sobre la grabación, sí la estamos grabando. Próximamente la vamos a subir, les compartimos el link. Hasta luego.